Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Y bueno, estamos ya a martes, hemos tenido un lunes cuanto menos movidito, principalmente debido a los discursos que hubo de los presidentes tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, pero todavía queda mucha semana por delante. Así que veámoslo. Para aquellos que no conozcáis mi forma de analizar, deciros que se divide en tres partes: un análisis fundamental con las principales noticias de la semana, un análisis técnico y seguidamente un análisis en conjunto de ambas partes. Empezando con el análisis fundamental, el día de ayer, como os dije, dejó dos discursos. Un discurso de Powell pues bastante tranquilo, ¿no? en este sentido, y un discurso de Lagarde que no dejó indiferente a nadie. Yo es en el cual me quiero centrar más la atención. Sobre todo por eso estamos viendo un euro dólar bajista, ¿no? Por lo menos entre la sesión de ayer y la sesión de hoy. ¿Por qué? Primero de todo, porque anunció ayer que sería factible una segunda ronda de boicots a Rusia debido al conflicto en Ucrania, que pues después ya de más de 3 semanas sigue estando ahí, no se ha movido de la situación, ni se ha podido resolver nada, ni ha habido un acuerdo de paz, ni un alto el fuego total. Por lo tanto, pues bueno, ese segundo escenario sería factible, lo cual pues ya da miedo y hace perder confianza en el euro. Pero, por otro lado, mencionó otras dos cosas en términos macroeconómicos que yo creo que, como he dicho, no dejan indiferente a nadie. Lo primero de todo es que dijo que no contempla elementos de estanflación. Elementos, que no significa la estanflación per se o la estanflación existente, sino ni siquiera elementos, cuando ahora mismo casi cerca del 80% de los economistas o ven elementos, o incluso en un periódico bastante conocido en España, a más de 100 economistas de este país, pues dijeron que el 60% incluso veían la estanflación como un escenario real, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿no?, mucho sobre la situación actual del Banco Central Europeo y de su visión de los mercados en general. Por otro lado, también dijo que este año pues todavía no terminaba de ver la posibilidad de subir los tipos de interés, incluso si eso pues pudiera haber alguna subida, pero ya después del verano, mientras que la Reserva Federal ya lo ha subido una vez. Probablemente en los próximos meses veamos una segunda o una incluso tercera vez, antes incluso del verano. Después, por parte del Banco de Inglaterra, pues llevan dos subidas, el Banco de Australia lleva dos subidas, Nueva Zelanda creo que lleva una. Entonces, digamos que todos los bancos centrales de las principales divisas han subido tipos de interés, mientras que Banco Central Europeo ninguno. Y por otro lado, una parte de su discurso y una frase que dijo, pues yo creo que también, ¿no?, debería de despertarnos los ojos, que normalmente ha habido siempre un seguidismo a la política económica por parte del Banco Central Europeo respecto a lo que hacía la Reserva Federal Americana, pues dijo, ¿no?, que está la Unión Europea y Estados Unidos en fases de ciclo diferentes económicos y por lo tanto están en universos diferentes. Por lo tanto, yo creo que esa correlación entre el euro dólar, por lo menos en macropolítica monetaria, es decir, en tipos de interés, en paquetes de estímulo, etcétera, vamos a ver cambios y vamos a ver realidades muy distintas. Por lo tanto, pues no nos debería de asustar discursos de un tipo por parte de la Reserva Federal y discursos de otro tipo una vez pues tengamos, ¿no?, noticias por parte del Banco Central Europeo, una vez pues el conflicto de Ucrania se haya solucionado, ¿no? Entonces, eso por poneros un poco en perspectiva, ¿no?, de lo más importante del día de ayer, y que yo creo que, pues bueno, son unas palabras gruesas, rara vez yo me centro en un discurso, pero creo que merecía la pena mencionarlo. Por parte del día de hoy, ya volviendo a lo que es el calendario macroeconómico, deciros que también tenemos una segunda comparecencia de Lagarde. Si la de ayer, pues como dije, no dejó indiferente a nadie, pues ya os digo yo que tampoco dejará indiferente a nadie hoy, sobre todo porque, como siempre, en las comparecencias hay periodistas y esos periodistas pues obviamente le van a preguntar, ¿no? Y después de lo que dijo ayer, pues obviamente van a tener munición. Pero el miércoles, que ya es otro día pues también importante, volvemos a tener a Powell. Y claro, después de estos discursos de Lagarde, pues incluso puede que nos suelte alguna pincelada, ¿no? Yo creo que estos 3 días, entre el día de ayer, hoy y mañana, vamos a tener mucho movimiento debido al tema de los discursos. De hecho, yo creo que es lo que más va a pesar
a lo largo de toda esta semana. Luego ya el jueves pues nos iríamos al PMI manufacturero, ¿no?, de Alemania, pues el cual se resiente, es lógico, estamos en una situación de conflicto e inestabilidad y con unos precios, ¿no?, que además salían la semana pasada los PPI, ¿no?, que son los precios al productor indexados, ¿no? En este caso viene siendo como la inflación al productor y está la Unión Europea disparado desde, pues creo que está en su mayor valor histórico, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, cuando al final a un productor le cuesta más producir y cuando... Vamos, son cosas que vosotros veréis en vuestro día a día. Si a ti te cuesta producir, por ejemplo, unas patatas, te cuestan 10 céntimos y ahora te valen 20, pues no las vas a seguir cobrando a 10, ni las vas a seguir vendiendo a 10. A lo mejor ya las tienes que vender a 25 o 30, ¿no? Por lo tanto, al final es una inflación que tarde o temprano se acaba trasladando al productor, o sea, al consumidor final. Por otro lado, pues también tenemos cumbre de líderes de la Unión Europea, que la vamos a tener tanto el jueves como el viernes, y pues seguramente se hable del tema de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ese discurso de Lagarde, en cierta medida, se puede ver, digamos, más liviano, ¿no? O por lo menos puede que haya un cambio de postura o puede que confirme lo que ha dicho de una segunda ronda de sanciones, ¿no? Y esto ya ha servido pues para dar un adelanto, unas pequeñas pinceladas de lo que podemos ver. De hecho, si nos vamos ya el propio viernes, ¿no?, que tenemos el índice IFO de confianza empresarial de Alemania, pues veremos cómo pues cae desde los 98 puntos hasta los 94. Es normal, es cierto que la gente sigue confiando en Alemania, pero el conflicto de Ucrania y sobre todo las distintas posturas y el que todavía no se haya solucionado el problema, pues enquistan sin duda alguna la economía, ¿no? Como podréis comprobar, hay pocas noticias esta semana de Estados Unidos, son más noticias de carácter europeo y son noticias más de carácter de discurso, porque entre ayer que hay discursos, hoy que hay discursos, mañana que hay discursos y el jueves y el viernes que tenemos cumbres de líderes de la Unión Europea, por lo tanto podemos considerar que también está en el ámbito de los discursos, es una semana totalmente movida en el ámbito fundamental por parte de discursos. Ahora bien, como os digo siempre, en la parte técnica está la casualidad y la causalidad. Normalmente, por lo general, todo es causalidad, ¿no? Como os digo muchas veces, la semana pasada ya os comenté que lo mejor que podéis hacer era pues comprar en la zona baja y una vez tocas esta zona, que además el lunes pues la toco perfectamente, y tenéis el vídeo grabado, por lo tanto no en papel ni cartón. Y en este caso, pues lo normal era que llegase hasta esta zona y en esta zona se pudiera vender. ¿Eso por qué? Por la parte técnica, ¿no? Como os dije, esta era la zona de juego delimitada, pues para poder hacer distintas gestiones, ¿no? Ahora bien, nos encontramos en la mitad de la gráfica, se ha lateralizado el euro dólar, tenemos un rebote siempre muy importante en la zona de 1.10. 1.10, esto ya lo decía pues hace un par de años cuando también empecé con los análisis en TradingView, que es uno de los puntos más cómodos para el euro dólar, para tanto política macroeconómica como para intercambio comercial. Es decir, que es un punto realmente favorable y es además el punto intermedio de la serie histórica, por decirlo casi, ¿no? Es decir, es la zona donde el euro dólar se siente más cómodo. Por lo tanto, es una zona ya de por sí, aunque no haya una resistencia muy importante. Si nos vamos a lo que son las bandas de Bollinger, ya sabéis la estrategia que utilizamos ya desde hace 2 años y que tan buenos resultados nos da. Vemos aquí el RSI estocástico y el MAC. Pues por aquí, fijaros que nos está indicando perfectamente que pudiera haber un cambio a la baja. El MAC se está debilitando, aunque es cierto que tenía un movimiento muy lento y veníamos de un movimiento muy grande de sesión bajista, ¿no? Por lo tanto, como ha tenido muy poquita fuerza, puede que el movimiento bajista tenga un recorrido muy corto y por eso yo volvería a poner los ojos otra vez en la resistencia de 1.096. También la banda de Bollinger, pues ahora mismo coincide en la media, en la parte superior, ¿no?, con la resistencia, por lo tanto es difícil que podamos ver ese movimiento a la baja y sobre todo después del discurso, y si hoy lo vuelve a ratificar Lagarde dentro de unas 4 horas, esa posición bajista, esa situación bajista respecto
al euro dólar, por lo tanto, pues yo creo que el euro veremos cómo se va a seguir debilitando y cómo a lo largo de esta semana, si no cabe principio de la semana que viene, volveremos a ver el 1,089, el 1,90 y pocos, es decir, que puede rondar esta zona perfectamente y esto solamente haya sido un ligero movimiento la semana pasada porque parecía que iba a haber un alto el fuego en Ucrania, parecía que iba a haber unas expectativas mejores, que el Banco Central Europeo, después de la subida de tipos de Estados Unidos, iba a hacer seguidismo, es decir, que no solamente se iba a recuperar la moneda por parte del valor perdido por la guerra, sino que iba a haber subidas de tipos y pues esta semana pues no ha cumplido con las expectativas, ¿no? Por tanto, cuando no se cumple con las expectativas, si el dólar anda fuerte, sirve como valor refugio y encima por parte del euro, pues como dice Lagarde, estamos en universos totalmente distintos, pues es muy probable que acabemos viendo volver a oscilar hasta esta zona baja. Por lo tanto, esta semana tiene un sesgo claramente bajista en principio porque el espacio que hay de subida es muy pequeñito respecto a toda la gran ganancia que se puede tener en esta caída. Con esto yo creo que creo que os traslado una idea clara, las noticias fundamentales hablan de un término bajista, en la parte técnica habla de un término bajista, por lo tanto cuando ambas dos coinciden lo más probable es que acabemos viendo una semana con un cómputo global bajista. Con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad, que podáis ganar dinero, que para eso se trata en estos vídeos y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.